El poder del metabolismo depende de varias glándulas o varias funciones fisiológicas, pero dentro de ellas la función tiroidea es extremadamente importante porque si esto no funciona, y es un problema bastante común, todas tus funciones fisiológicas no van a funcionar de manera adecuada y esto va a hacer que sea muy difícil que puedas revertir por completo la diabetes, mantener tus niveles de colesterol normales, incluso puede que sea la causa de que esa presión arterial no se esté controlando como a ti te gustaría y que tengas mucha dificultad para lograr tu peso ideal. Y de esto vamos a hablar el día de hoy, de lo que debes saber de los problemas de la tiroides, más que nada enfocados al hipotiroidismo, porque hay muchas personas que ni siquiera se dan cuenta y no sospechan de este problema hormonal y que por eso están batallando mucho para lograr ese control adecuado. Además de que lo estamos realizando a petición de los miembros del canal, y que me parece también un tema bastante frecuente que creo que es conveniente que conozcas esta información. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y me enfoco más en la diabetes, sobre todo a controlar esos niveles de glucosa, utilizando la menor cantidad posible de medicamentos y, por supuesto, si es posible, quitar la insulina. Los problemas de tiroides prácticamente son el pan de todos los días, porque hay mucha gente que padece de estos problemas. Muchos de ellos ya saben que tienen esa enfermedad y que están tomando medicamento, pero algunos ni siquiera saben y a pesar de que llevan una dieta baja en carbohidratos, ayuno intermitente, esto, el otro, no logran un buen control y esa azúcar sigue saliendo ligeramente elevada o esos niveles de colesterol no se terminan de corregir del todo o a lo mejor tienen hígado graso. ¿Qué hace la tiroides? Prácticamente controla todo tu metabolismo, todas las funciones fisiológicas, entre ellas, pues tu nivel de energía, la presión arterial, la temperatura. Es bien importante para tener un sueño de calidad. Si la tiroides no funciona de manera adecuada, puede que tengas un problema con el sueño. Ayuda al crecimiento y desarrollo neurológico para mantener las funciones mentales al máximo. El movimiento es intestinal. De hecho, uno de los síntomas más frecuentes es estreñimiento. Cuando la tiroides no funciona de manera adecuada, interviene en el metabolismo de los carbohidratos, de tus colesteroles y para que tengas un peso adecuado, esto y otro. O sea que si la tiroides tiene demasiadas funciones, ya te podrás imaginar todos los problemas de salud que tienen esas personas con problemas de tiroides que se encuentran descontrolados o peor aún que ni siquiera saben, no están conscientes de que tienen ese problema. Todo no va a funcionar de manera adecuada. Los problemas de la tiroides, que es una glándula que se encuentra aquí, prácticamente los podemos dividir en dos grupos. Cuando la tiroides o esa glándula funciona en exceso, cuando funciona de más, que es un hipertiroidismo, o cuando esa glándula funciona de menos, un hipotiroidismo. Y de esto nos vamos a enfocar en el hipotiroidismo. El hipertiroidismo, que es cuando funciona demasiado o en exceso, es un tema aparte con complicaciones distintas que vamos a tocar en otra ocasión. ¿Qué síntomas puede tener una persona con hipotiroidismo cuando su tiroides no funciona de manera correcta? Lo más común es cansancio, debilidad, sin ganas de hacer nada, sin energía y mucha gente lo confunde con depresión. Puede que tú te sientas así, cansado, sin ganas de hacer nada, sin querer levantarte de la cama, le echas la culpa al estrés, le echas la culpa a los medicamentos, a tu estilo de vida, al trabajo, a que no duermes bien, pero en realidad puede ser esto. Entonces siempre hay que descartarlo cuando se está ante la presencia de estos síntomas, porque es un estudio que mucha gente se puede hacer sin, sin ningún riesgo para nuestra salud, porque es una muestra de sangre. No necesitan operar a una persona para ver cómo funciona la tiroides. Con una simple muestra de sangre puedes ver cómo funciona eso y yo creo que es bastante conveniente. ¿Qué otros síntomas puede tener? Puede que crezca el cuello, porque esta glándula cuando no funciona bien, se generan otras reacciones en el cuerpo y hacen que esa glándula crezca. Mucha gente anda por ahí y tiene quistes, nódulos que ni siquiera saben que tienen hasta que alguien les recomienda hacer pruebas de tiroides o hacerse un ultrasonido.
A eso se le llama bocio, ese crecimiento del cuello que no es papada. La papada es tejido celular subcutáneo o grasita en el cuello, es totalmente diferente. Este crecimiento del cuello es porque la glándula se va expandiendo y esto pues claro que no es normal y hay que investigarlo. Si alguno de ustedes tiene estos síntomas, bocio, que es crecimiento del cuello, pues valdría la pena hacerse un estudio de tiroides. ¿Qué otros problemas puede haber que yo creo que la gran mayoría no lo sospecha? Problemas de colesterol. Tenemos colesterol alto, tenemos triglicéridos altos y tenemos colesterol bueno disminuido. La mayoría le va a echar la culpa a la dieta, al ayuno, al sobrepeso, a los medicamentos, a la diabetes, a otras situaciones, pero muy pocos de ellos van a pensar que a lo mejor es por la tiroides. Y esto viene siendo un poco de lo mismo. Hay que ampliar esa búsqueda y tener la visión abierta ante otras posibilidades. ¿Qué he visto yo en mi experiencia? Personas que llevan 2, 3, 4 meses con dieta, ayuno, ya quitamos medicamento, ya bajó ligeramente de peso, el hígado graso mejoró tantito, recuperó su nivel de energía, la hemoglobina glucosilada o el A1C está mucho mejor, pero ese nivel de colesterol persiste, persiste y persiste y persiste. En esas situaciones hay que medir eso, porque puede que sea el único síntoma de que la tiroides no esté funcionando de manera adecuada. A eso se le llama hipotiroidismo subclínico. Son problemas de tiroides que no te generan ningún síntoma, pero sí te generan otro problema de salud que no te, insisto, no hay ningún signo, simplemente está ese punto ahí, es niveles de colesterol que no baja con nada. Arritmias o palpitaciones. Hay muchas personas que sienten arritmias, que el corazón late muy rápido de repente, como que les brinca, y lo más común es echarle la culpa a la ansiedad, al estrés. Es muy común, pero pues hay que descartar. A lo mejor es la tiroides lo que está haciendo que tu corazón no lata, no tenga la frecuencia cardíaca adecuada. Como te recuerdo, la tiroides es bien importante para mantener nuestra frecuencia cardíaca y nuestra presión arterial en valores normales. Ha habido casos, son pocos, pero ha habido casos que son extremos, que el corazón no, casi no late, late muy poquito. Si el corazón debe de latir entre 60 veces por minuto a 100 veces por minuto, en estas personas que se estoy platicando, esta frecuencia cardíaca es de 30 latidos por minuto, 40 latidos por minuto. Y se hacen estudios, etcétera, etcétera, excepto el de la tiroides, y se le coloca un marcapaso porque tiene problema en el corazón, no late como debería y resulta que era la tiroides. Otro problema muy común es infertilidad, sobre todo mujeres que batallan mucho para tener hijos o que tienen ciclos menstruales irregulares o que tienen un sangrado abundante durante la regla, durante la menstruación. Hay que descartar que no sea problema de la tiroides antes de recurrir a los anticonceptivos o las hormonas para regular esos ciclos hormonales. Y personas que tienen problemas en bajar de peso. Hacen dieta, hacen ayuno, utilizan esto, aquello, lo otro y no bajan de peso. Hay que descartar que no sea por la tiroides, porque si tu tiroides no funciona bien, si funciona muy poquito, vas a batallar mucho para lograr tu peso ideal. ¿Cómo se detectan estos problemas de tiroides? Muy sencillo, pruebas de sangre, pruebas de sangre. Ojo, no es el ultrasonido, ¿eh? Para ver cómo funciona la tiroides, son las pruebas de sangre para ver el tamaño, si hay quistes, nódulos u otra cosa, es el ultrasonido. Pero el ultrasonido no nos va a decir qué tan bien o qué tan mal funciona esa tiroides. Es un estudio que complementa al estudio de sangre. Los estudios de sangre son para ver cómo funciona. Normalmente se pide como un perfil tiroideo. Perfil tiroideo, esa es la prueba, así se le llama, porque son varias hormonas o varias mediciones que hay que medir. La glándula tiroidea no solo produce una sola hormona, produce varias y es lo que hay que medir. Generalmente es T de Tito, T3, T4 y TSH. Son las hormonas que se miden
junto con otros parámetros para ver si el problema viene de aquí, si es de la tiroides, o si viene de otra glándula que tenemos en el cerebro, que es extremadamente raro. Estos valores deben ser interpretados y la decisión de tratar o no va a depender del contexto clínico y de cada persona. Habrá pacientes que requieran tratamiento urgente y que no hay duda, hay que darles la pastilla que es levotiroxina. Y habrá personas en las cuales, ¿sabes qué? Es muy leve la alteración, podemos esperar, vamos mejor a desinflamar esa glándula y vamos a ver cómo te comportas con el tiempo. Entonces, todo va a depender del contexto. ¿Cómo sabemos si padecemos de la tiroides? Puede haber síntomas, pero eso no nos confirma nada. Puede haber crecimiento del cuello, tampoco nos confirma nada. Análisis de sangre, no hay otra forma. Y con eso sabemos si funciona bien, funciona mal y qué es lo que hay que hacer. Y el ultrasonido, pues, complementa el estudio de sangre. Pacientes que se hacen únicamente estudios de sangre de la tiroides, pero que no se hacen ultrasonido, pues no van a saber qué tienen. Es muy común ver los análisis, ver los números y decir, ah, mira, tu tiroides no funciona bien, ahí te va la pastilla. Y esto es muy común, pero ese médico o esa doctora que hace eso no se está preguntando cuál es la causa. ¿Qué le está pasando a esa tiroides por la cual no está funcionando bien? Y esto puede ser muy peligroso. No investigar qué es lo que está pasando. ¿Por qué? La causa más común por la cual la tiroides no funciona bien es por inflamación crónica que se los he comentado en otros videos. Eso es lo más común y se puede medir mediante una prueba de sangre que son anticuerpos antiperoxidasa tiroidea, así se llaman, anti-TPO. Si esos son positivos y los valores son muy altos, quiere decir que esta tiroides no está funcionando bien porque tienes un exceso de inflamación y a lo mejor probablemente valdría la pena llevar a cabo un tratamiento antiinflamatorio para evitar que esa glándula se eche a perder literal. Con el tiempo, estas personas, que la enfermedad se llama hipotiroidismo de Hashimoto, que es muy común, con el tiempo, esa inflamación destruye la glándula. Y con el tiempo, pasados 5, 10, 15 años, cuando se hacen otro ultrasonido, ya no hay glándula, ya desapareció, está atrofiada, o sea, totalmente destruida por esa inflamación. Cuando se llega a ese punto, pues hay que tomar el medicamento, pues casi de por vida, ¿no? Que es la levotiroxina. Entonces, inflamación crónica es la causa más común por la cual esa glándula no funciona bien y se le llama tiroiditis de Hashimoto. ¿Cuál es el riesgo de no investigar qué es? Y, mira, la tiroides, ahí te va la pastilla y así quédate de por vida. No, error. Puede haber infecciones, puede haber medicamentos que te estén perjudicando esa tiroides y que ni siquiera alguien te los había mencionado porque hay medicamentos que inflaman la tiroides. Radiación, aunque no es muy común, pero hay gente por ahí que le han dado radiación por algún otro motivo de salud y que esa radiación con el tiempo, con los años, ya está afectando esa glándula y es lo que hay que vigilar. Y el principal motivo por el cual hay que asegurar qué es lo que está pasando con esa glándula es que si la tiroides no funciona de manera adecuada, hay que descartar que no sea cáncer, porque a veces el cáncer de tiroides, que es un problema común, puede empezar así. Puede empezar con una glándula que no funcione bien, con hipotiroidismo, o con una glándula que funcione en exceso, el hipertiroidismo, y que la causa sea cáncer. Así que imagínate, tienes problemas de tiroides. Ahí te va la pastilla, no te preocupes, todo bien. Y a los 5 o 10 años, oh, ¿qué crees? Era cáncer. Era cáncer y ahora ya está muy avanzado y no podemos hacer nada. No tiene caso. Y los problemas de tiroides, sobre todo el cáncer, en etapas tempranas tienen una alta probabilidad de que te puedan curar esta enfermedad, pues sin que tengas ningún problema. Pero si no investigas, como la gran mayoría de los médicos, lamentablemente, pues se van a ir esos detalles y con el tiempo pues vas a tener una serie de complicaciones que va a ser muy difícil revertir. Entonces, los problemas de tiroides son muy importantes porque si tú batallas con tu colesterol, presión arterial, peso,
Glucosa. Sí has mejorado, pero como que te falta todavía dar ese último estirón. Tienes muchos síntomas de cansancio, falta de energía, estreñimiento, dificultad para concentrarte, pérdida de la memoria, te empiezas a hinchar o retener líquidos, tal vez orinar un poco de proteínas, puede ser también problema de la tiroides o te sientes como en depresión, a lo mejor no es depresión. Así como les he dicho, la glucosa alta no siempre es diabetes. Los problemas de estado del ánimo, pues no siempre son depresión. Puede haber este problema hormonal que hay que hacer pruebas de sangre, perfil tiroideo, complementado con ultrasonido normal, ultrasonido de tiroides. Y con eso evaluar qué es lo que tienes. Si está totalmente todo bien, pues no hay que hacer mayor intervención. Si hay detalles, pues hay que seguir por ese camino. Si la tiroides funciona muy poco, que es un hipotiroidismo, valorar si vale la pena iniciar tratamiento de una vez o bien te puedes esperar a saber qué está pasando. Hay gente que tiene hipotiroidismo, pero transitorio. Un hipotiroidismo transitorio que duran semanas, meses y que después esa glándula se recupera. Por eso te digo que hay gente en la cual ves que ese perfil tiroideo está alterado, pero muy leve y no le está generando consecuencias graves a esa persona. A lo mejor no vale la pena iniciar tratamiento y esperar porque es muy probable que esa tiroides se recupere por completo. Recomendaciones. ¿A quién yo le recomiendo medir el perfil tiroideo? Aquella persona que no baja de peso a pesar de lo que ha intentado. Problemas de colesterol que no bajen a pesar de lo que has intentado. Hígado graso que no se ha resuelto con el tiempo prudente, que son 3, 4, 5 meses, y nomás no ves mejoría, checa tu perfil tiroideo. Problemas cardíacos que te generen duda de qué es lo que está pasando, mide la tiroides, puede que sea eso el problema. Problemas de memoria, falta de atención, hay que checar la tiroides. Como te decía, se confunde con depresión. Cualquier persona que tiene depresión, hay que analizar la tiroides. Lo estamos catalogando como, es que es depresión, estás bien triste, ponte las pilas, ahí te va el antidepresivo, ve al psicólogo, ve al psiquiatra y resulta que era la tiroides. Entonces hay que medir eso. Personas que tengan presión muy baja o frecuencia cardíaca muy baja en el cual el corazón late bien despacito y pueden sentir que se marean o que se van a desmayar, hay que checar la tiroides. A lo mejor es en otro contexto, pero parejas que no pueden tener hijos o que han batallado mucho, hay que checar la tiroides. Y como complemento de cualquier persona que tenga resistencia a la insulina o síndrome metabólico, que síndrome metabólico es el conjunto de presión alta, sobrepeso, problemas de colesterol y problemas de azúcar. Si hay algo de esto, mide la tiroides, porque estos problemas, diabetes y tiroides, suelen estar presentes en la misma persona con bastante frecuencia, porque la diabetes es una enfermedad inflamatoria y esa inflamación va y afecta la tiroides. Cualquier persona con baja energía, con estreñimiento, caída de cabello, piel seca, hay que medir esa función tiroidea, no vaya siendo eso el caso. Pregunta, ¿se muere la gente de hipotiroidismo? Francamente, yo no he visto que una persona llegue a urgencias urgentemente porque le acaban de detectar problemas de la tiroides y que se está muriendo en menos de 24 horas. Yo no he visto que la gente vaya a urgencias por estos problemas, porque los problemas de la tiroides generalmente son lentos, se van desarrollando con las semanas, con los meses y los efectos o las complicaciones se van acumulando, se van acumulando, se van acumulando. Entonces, ¿la gente se muere de tiroides? Claro que sí, pero no es inmediato y no es tan rápido, porque para que esto suceda, pues requiere tiempo y requiere que esas complicaciones o esos problemas se vayan acumulando y se vayan sumando con el tiempo. Tratamiento depende de dos cosas: cuánto funciona esa glándula tiroidea y qué problemas de salud tienes. Son problemas de salud graves,
porque tu tiroides no funciona casi nada, hay que dar tratamiento. Por supuesto, con un medicamento que es levotiroxina, en diferentes marcas, pero así se llama el medicamento. Y este medicamento pues va a depender de tu peso, de tu edad, de cómo está el perfil tiroideo y de qué síntomas tienes. Este medicamento, por decir, si a mí me prescriben 50 microgramos, no quiere decir que toda la vida voy a tomar 50 microgramos. Si yo subo de peso, es muy probable que tenga que aumentar la dosis. Si yo bajo de peso, es probable que la tengan que disminuir. Si esa inflamación sigue destruyendo mi glándula tiroidea, pues mi glándula tiroidea va a funcionar menos y voy a requerir más pastilla. Este medicamento, para aquellos que no lo sepan, se debe tomar en agua, se debe tomar en ayuno, únicamente con agua, no con leche, ni con café, ni con jugo, porque no se va a absorber el medicamento. Tomar en ayuno, únicamente con agua y esperar una hora más o menos antes de tomar o comer cualquier cosa. Si le metemos otra cosa o si yo me tomo la levotiroxina y aparte me tomo el medicamento de la presión, puede que ya no se absorba igual. Esta pastilla tiene que ir solita, solita, con agua, en ayuno y esperar una hora antes de lo demás para asegurar que se absorba de manera adecuada. Y por otro lado, si el problema es inflamación, a lo mejor conviene llevar a cabo un protocolo antiinflamatorio para evitar que esa glándula se destruya por completo con el tiempo. Si el problema son infecciones, pues hay que abordar eso. Si el problema son medicamentos, pues hay que ver, hay que quitar esos medicamentos que a lo mejor te están afectando y quitando el medicamento a lo mejor esa glándula se recupera. Y si hay algún dato de cáncer, hacer otro estudio especial pues, para saber exactamente qué es lo que está sucediendo. Generalmente este medicamento con levotiroxina, la gran mayoría se controla bien, pero hay pocas personas que con levotiroxina en dosis extremadamente alto no se van a controlar y existen otros medicamentos para la tiroides que no se usan con frecuencia, pero ahí está la alternativa para aquellas personas que con levotiroxina, dosis extremadamente alta, no se, no se controlen. Ahora, lo nuevo de tiroides es que existe una prueba genética para esto, existe una prueba genética para ver cómo funciona tu metabolismo tiroideo. ¿A qué me refiero? A que la glándula tiroidea produce hormonas, pero a lo mejor esa glándula sí produce la hormona que tu cuerpo necesita, pero tu cuerpo, tu metabolismo no la utiliza. No sé si me explico. Si el problema es de tu metabolismo, entonces vas a requerir otra cosa. Y esta prueba genética es precisamente lo que te dice. Efectiva, si el problema de las tiroides efectivamente es de la glándula o de otra cosa de tu metabolismo y cuál sería el mejor tratamiento para ti. Entonces, en resumen, problemas de tiroides son muy frecuentes. Los síntomas pueden ser inespecíficos, o sea, pueden ser síntomas que pueden parecerse a todo. Y en el caso mío, en mi experiencia, yo sí recomiendo medirlo en la gran mayoría de las personas, porque pues, no está de más. Es un estudio accesible que se hace en sangre y que si hay un problema, pues se puede corregir rápidamente. Si nos esperamos a que ese problema tiroideo avance con el tiempo, cuando se detecte, pues ya no se va a poder hacer nada. Ya esa glándula va a estar totalmente destruida y además que ya vas a tener otras complicaciones acumuladas con el tiempo. Entonces, si se puede, hay que medir para asegurar que no tengas ese otro problema hormonal. Bien, pues para los que apenas se van conectando, yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y me enfoco más en ayudarte a bajar tus niveles de glucosa. Muy buenas tardes o noches a todos, dependiendo de dónde te encuentras, que estés conectado el día de hoy. Ahora voy a pasar a leer sus preguntas y comentarios. Como les venía diciendo, esta charla, esa petición de los miembros del canal que me lo solicitaron a través del grupo de WhatsApp porque les parece un tema bastante interesante, frecuente y que hay datos que a lo mejor yo te estoy aportando en este momento que no sabías de la tiroides. Lilia Delgado, igualmente buenas tardes. Erika Cárcamo, que nos manda un saludo desde Chile. Y Cruz
Para nada, para servirle, para eso estamos aquí. Usted nos manda un saludo desde Santo Domingo. Jacinto Gutiérrez, como siempre, presente en estas pláticas, me da mucho gusto. Le mando un saludote. Ok, Erika Cárcamo, ¿se puede revertir el hipotiroidismo? Sí, pero depende de cuál sea la causa. Depende de cuál sea la causa y qué tan avanzado está el problema. Si el hipotiroidismo se detectó estando ya muy avanzado, haces un ultrasonido y la glándula está así de pequeña, ya no se va a poder revertir, lamentablemente. Y lo reportan como atrofia tiroidea. Si el problema se detecta muy a tiempo, la glándula se ve grande, normal, un poco inflamada, sí se puede revertir. Se puede revertir eliminando esa inflamación crónica. Ahora, si el problema son medicamentos, pues hay que tratar eso, ¿no? Hay que tratar la raíz del problema, como se los he comentado en otros videos, la causa de ese problema. Si el problema es medicamentos, es muy probable que también se revierta por completo. Si el problema es algún tipo de cáncer, puede que también se revierta por completo. Todo va a depender del contexto clínico. Gema Bustamante, igualmente, buenas noches. Susi Jara dice... Ok, le agradezco sus palabras, qué bueno que lo encuentra interesante, espero haberle aportado algo distinto a lo que ya hay en internet sobre los problemas de tiroides. Clara Fernández, claro que sí, para nada, de eso se trata, de que yo comparta algo, pero que no sea lo mismo, que sea algo diferente, visto desde un ángulo distinto. Eh, Creo yo que la especialidad de medicina interna me da un panorama un poco diferente porque esta especialidad es una valoración integral, es cómo se conectan, pues ahora sí que todos los órganos o sistemas del cuerpo y que durante pues mi formación he visto muchos problemas de este tipo. No soy endocrinólogo, soy médico internista y tengo la facultad, pues, para tratar estos problemas tiroideos. Cuando esos problemas hormonales ya sobrepasan mis capacidades, porque tampoco pues, lo sé todo y tampoco lo puedo todo, sí me apoyo de algún endocrinólogo o endocrinóloga en estos temas. Erika Cárcamo, ok, excelente. Diabetes tipo 2 controlada, espero que no esté tomando mucho medicamento y si es así, busque en el canal la información que tengo para usted para que se logre controlar mejor y pueda ir bajándole a la cantidad de medicamentos. Sergio Ramírez, saludos desde Gilroy, California. Yo estoy en Tijuana, Baja California, no estamos tan lejos. Le mando un saludo. María de Jesús de Honduras, espero se encuentre muy bien. Igualmente Irma Méndez. Elsa Marcelina dice, el gusto es todo mío, Elsa. Tengo una nieta de 36 años y sus pulsaciones son entre 130 y 140. Está elevado, pero hay que ver por qué. Es por ansiedad, es por problemas de tiroides, es por medicamentos, tiene otro problema hormonal, tiene algún problema autoinmune, tiene anemia. Ojo, la anemia es muy importante que también puede alterar tu frecuencia cardíaca y la presión arterial, tiene anemia, que es un descenso en los valores de hemoglobina, y si todo esto, la parte metabólica sale bien, pues hay que ahondar en ese problema del corazón y ver si tiene alguna arritmia. Arritmia es un trastorno o una alteración de la forma en la cual el corazón tiene que latir, tanto en forma como en ritmo, y si quieren luego lo platicamos más a detalle, pero eso es lo que habría que hacer en este caso. Análisis para descartar problemas metabólicos. Si no hay problema metabólico, potasio, calcio, magnesio, todo eso interviene. Si no hay nada de eso, ahora sí, ver qué está pasando con ese corazón. Sergio Muñoz, ¿cuánto tiempo es recomendable hacer ejercicio? Pues es que es muy variable. Imagínese que se trata de una persona, porque tengo una tía que padece mucho de la columna y que ya lo operaron 2 veces de hernia discal. Pues no le voy a recomendar que haga 1 hora de ejercicio, ¿no? Porque apenas si puede caminar. Y apenas acaba de dejar los medicamentos para el dolor que los tomó como por 4 o 5 meses. Todo va a depender
depender del contexto clínico y del objetivo que tengan en mente. Si el objetivo es salud, 15, 20 minutos diarios es más que suficiente. Si el objetivo es aumentar de peso, a lo mejor habría que hacer otro tipo de ejercicio como levantamiento de pesas en una frecuencia un poco distinta y con duración un poco diferente. Claro que si se está intentando, se está entrenando para un maratón, para una competencia, para un torneo, es totalmente diferente. Entonces, todo va a depender de esa persona, del tiempo que tenga disponible, porque tampoco le voy a recomendar haga 2 horas diarias, sabiendo que el lunes a sábado trabaja 10 horas o 12 horas al día, pues no tiene tiempo. Y luego llega a la casa a cuidar a sus niños, a sus bebés u otra cosa, o a su mamá enfermo, pues no le voy a recomendar 1 hora diario. Hay que ver el contexto y que algo sea razonable y que algo se ajuste a su estilo de vida, a sus horarios, su persona, qué tanto puede hacer y su objetivo. Es muy variable, señor Sergio. Edgar Martínez dice, mi esposa padece de hipotiroidismo y de ahí padece hipertensión, crisis de pánico y por lo tanto no se ha podido embarazarse. Si ese hipotiroidismo está descontrolado, pues esa es la razón por la cual no se ha logrado. Si ese hipotiroidismo está bien controlado, y la única forma de saber es con análisis de sangre, con un perfil tiroideo, tomando el medicamento, tendría que estar sus parámetros normales. Si está controlada, yo le buscaría otra cosa. Este problema de la infertilidad es muy amplio. Yo no me especializo en eso, pero más o menos conozco el tema y si quieren luego lo platicamos, porque hay estudios que la gran mayoría se puede realizar, pero como que no es un tema del cual se habla mucho, la mayoría desconocemos. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer, Edgar Martínez, asegurar que la tiroides esté bien controlada. Si está bien controlada, no es por ahí. Si está descontrolado, pues ahí está la razón y es lo que hay que enfocarse. Guadalupe Hernández dice, el Ritalin afecta la efectividad de la levotiroxina. Mi familiar toma Forxiga, metformina para diabetes y es hipotiroidea. El Ritalin es un medicamento que tiene muchos usos, pero que últimamente se ha utilizado mucho para el trastorno por déficit de atención. Si no me equivoco, es metilfenidato el medicamento. Generalmente no afecta la función de la levotiroxina. Levotiroxina es el medicamento que se usa para controlar los problemas de tiroides. Si esta levotiroxina se toma en ayuno, con agua, nada más con agua, la pastilla solita, sin combinar con ninguna otra y se espera al menos 1 hora antes de tomarse otro medicamento, antes de tomar cualquier otra cosa y antes de comer cualquier otra cosa. Si la levotiroxina se la toma de manera correcta, no tendría por qué el Ritalin estar afectando esa levotiroxina. Erika Cárcamo dice, me dice una ecografía que es un ultrasonido de la tiroides. No hay nódulos, pero el médico me dijo que tengo tiroiditis crónica. Mira, va a depender del tipo de ultrasonido que te realizaste. Si es un ultrasonido normal, no se puede saber qué es lo que está pasando. Si es un ultrasonido Doppler, ya puedes ver la vascularidad y te puedes dar una idea de qué tan inflamada está esa glándula. No sé qué tipo de ultrasonido le realizaron. Y si le hicieron y si le dijeron que tiene tiroiditis crónica, pues habría que ver por qué. Como que me suena a que usted tiene Hashimoto, pero pues hay que revisar punto por punto qué estudios le han hecho para saber si efectivamente tiene ese diagnóstico o qué es lo que está pasando. Neuri Peña, ya lo perdí, a ver. Neuri Peña dice, saludos, tengo un filtrado glomerular del 80% y para aquellos que se confunden con este parámetro es más o menos cuánto funcionan los riñones. Filtrado glomerular, en este caso 80%. Ok. Microalbuminuria de 10 miligramos. Microalbuminuria es
Medir cuántas proteínas se están orinando. Ok, creatinina 1.2, hombre de 31 años con prediabetes. ¿Cree que se pueda recuperar parte de esa función renal o no? Sí, mira, yo pienso que sí, por la edad que tienes. No sé qué tan descontrolado estés del tema del azúcar, el sobrepeso, la presión arterial, eh, etcétera, etcétera. Yo pienso que sí, y mucho va a depender de cuánto músculo tengas. Es común y frecuente que me consulten porque tienen problemas en los riñones, pero es gente que tiene demasiado músculo porque le mete mucho al gimnasio. Si eres una persona que le mete demasiado al gimnasio y estás muy musculoso, eso te va a subir la creatinina. Entre más músculo tengamos, más alta va a estar la creatinina. Y a la hora de calcular cuánto funciona ese riñón, pues nos va a dar un resultado totalmente alterado. Es decir, yo no estoy musculoso, creo que estoy normal, creo. Mi creatinina de 0.8, mi filtrado es como el 94% más o menos. Pero si yo me pusiera a hacer pesas y me pusiera bien musculoso, mi creatinina es probable que me suba a 1.2, 1.3, pero no porque tenga problemas en los riñones, porque entre más músculo tenga uno, más creatinina. Y al calcular la función del riñón, pues voy a salir que tengo poca, 70%, 60%, pero no es por el riñón. Ese es el mensaje. No estoy seguro que tu función renal sea esa. Hay que ver todo el contexto para asegurar que efectivamente tus riñones funcionen a esa cantidad y si efectivamente tienes daño, porque para la edad que tú tienes, 31 años, yo esperaría que tus riñones funcionaran 95%, 96%, 90%, ponle, más no 80%. Si efectivamente hay daño en renal, hay que ver por qué. Es la prediabetes, es la presión arterial, son suplementos que estás usando, test que te están perjudicando, medicamentos, no lo sé. Entonces, probablemente se revierta, puede ser que sí, pero volvemos al punto, hay que investigar todo el contexto y tomar todo el panorama. Por la edad que tienes, yo me atrevería a decir que sí se puede recuperar un poco de función renal. Elsa Natalia, muchas gracias por su comentario. Me alegra que usted piense de mí de esa forma y pues aquí le espero en otras sesiones para compartirle más información. Son temas que ya hay en internet, que ya hay en YouTube, pero que trato de aportar algo diferente y visto desde un ángulo distinto. Carmen Isabel, buenas noches. Espero se encuentre usted muy bien. Francisco Alberto dice, yo me hice una TSH, me salió en 7.5. Lo raro es que el T3, T4 estaban normal. Ok, doctor, yo estaba tomando Gaflox. ¿Ese medicamento altera? No, ese medicamento generalmente no altera. Y Francisco, eso no es raro, eso es un hipotiroidismo subclínico, es muy común. Quiere decir que la tiroides ya está empezando con daño, pero es muy leve como para generarle todavía síntomas. Eso es lo que significa. Cuando es muy leve, puede que no sea necesario darle un tratamiento siempre y cuando se revierta su problema de la diabetes. No sé si tenga diabetes, pero si usted tiene problemas de azúcar, hay que revertir eso. Generalmente revirtiendo la diabetes, ese tipo de hipotiroidismo subclínico se revierte por completo, generalmente. Claro que si en el ultrasonido se ve otra cosa y en la valoración médica vemos otros datos que no son usuales o habituales, pues a lo mejor es un problema diferente que haya que tratar de forma distinta. Lo que usted tiene es un hipotiroidismo subclínico porque apenas va empezando y no está tan avanzado como para que afecte T3 y T4. Para todos los que están aquí conectados, T3, T4 son hormonas tiroideas. En este caso, él conserva sus hormonas tiroideas aún, pero ya hay un dato de que esa tiroides está empezando a afectar. Me dicen que no hay sonido. No se escucha. Miren, lo voy a dejar, aquí me parece que sí hay sonido. Les voy a dejar el número del consultorio para que llamen los interesados, porque estoy viendo aquí que me están poniendo.
pueden llamar o mandar un WhatsApp y con todo gusto. Norma Alvarado nos manda un saludo desde California. Francisco Alberto, yo creo que a lo mejor no es conveniente que tome levotiroxina porque es muy leve esa alteración. Sergio Muñoz, muchas gracias. Igualmente, señor Martín Herrera desde Florida. Gracias por sus palabras y aquí con todo gusto estamos compartiendo estos consejos y recomendaciones. Y Zulma Patricio desde Acapulco, le mando un saludo. Ok, muy bien. Los voy a dejar en esta ocasión. Aquí me están poniendo que no hay sonido, pero aquí me parece que sí hay sonido. Yo soy el doctor Antonio Cota. Los espero este próximo sábado con otra sesión. Les estaré enviando cuál es el tema del cual vamos a platicar. Les mando un saludo. Cuídense mucho y agradezco a todos que se hayan conectado el día de hoy y gracias por sus palabras. Qué bueno que le han encontrado utilidad y temas interesantes. Aquí me ponen que sí se escucha. Sí, aquí sí me parece que sí hay sonido. Este problema de tiroides, recuerden, perfil tiroideo, es una prueba de sangre. Después el ultrasonido para confirmar qué es lo que está pasando y después ver si hay problemas, pues saber qué es el problema, no nada más la pastilla que es la levotiroxina, saber exactamente qué es y tratar de controlarlo lo mejor que se pueda, porque puede ser la razón por la cual esa diabetes no termine de revertirse por completo, esos niveles de colesterol no terminen de regularizarse por completo, o que te cueste mucho trabajo bajar de peso. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista. Aquí les dejé el número del consultorio para todos aquellos interesados y los espero la próxima sesión. Cuídense mucho y les agradezco que se hayan conectado el día de hoy. Hasta la próxima.